Vamos a esperar que entren todos. ¿Cómo anduvo Buen la día, profe. autoevaluación? ¿Cómo les va? ¿Cómo anduvo la autoevaluación? Cuéntenme. Bueno, parece que nadie me quiere contar nada. Hola, buen día, profe. No escuché qué preguntó. Pregunté cómo les había ido en la autoevaluación. Ah, bien. Va, a mí bien. Bueno, Sí, a mí también. Yo lo que le pregunté ayer a la profe de práctica era si en el parcial iba a haber así ejercicios tipo teórico prácticos como para justificar, suponete un verdadero o falso, y, y cómo lo justificábamos, porque el falso con un contraejemplo bastaba, nos dijo. sí, En sí. cambio el verdadero hay que demostrarlo Hay que más generalmente. sí, hay que poner la propiedad y tratar de demostrarla. Generalmente se pide, o por lo menos un buen enunciado de la parte teórica. Y Ujú. como teoría no vamos a tomar, por eso ese tipo de ejercicios no sabemos si lo vamos a poner. Pero de todos modos, ustedes siempre piensen que para poder resolver la práctica tienen que saber la teoría. Digamos que no las demostraciones, a lo mejor, pero sí cómo lo utilizan. Así que, bueno, esa es la idea. Ustedes no se hagan problema que no les vamos a pedir nada, ninguna demostración teórica, ni mucho menos. O sea, teoría no vamos a tomar en el parcial. Así que quédense tranquilos. Bien, bueno, perdón, vamos entonces a ver. Yo quiero ver bien lo que vimos la última clase. Yo la subí, chicos, al Classroom. Ahora me voy a fijar también. La última creo que sí. Vamos a ver. Sí. A ver, espérenme un segundito porque yo mirando la hoja voy a ver dónde lo dejé. Bueno, estábamos hablando, vimos el teorema de la compresión y hablando, por supuesto, de funciones continuas y discontinuas. Eso es lo del 17 de junio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso fue lo último. Sí, sí. Bien. Bueno, ya estoy abriendo, a ver si lo puedo encontrar aquí. Si no puedo encontrar, abrimos una página nueva y listo. Acá en el OneNote. Profe, una pregunta. Sí, escucha. ¿Ya se sabe si el parcial se toma ese día? O sea, por el tema de los profesores y todo eso. Eh, Chicos, en todo caso se lo estaríamos confirmando. Acá en el Classroom, calculo que mañana, porque tengo que hablar con la directora de la UDB para ver si está la gente que ayude en la corrección. Porque si no, nosotros está bien que somos 3 en esta comisión. Y no sé la cantidad exacta, podemos decir que están asistiendo, pero nosotros en este momento calculemos que son 45 los que asisten, por lo menos están, yo tengo acá ahora en este momento, somos 42, son ustedes, 43.
Este, así que tenemos que ver, porque nosotros podríamos a lo mejor entre tres tomar el parcial, pero si no viene nadie más, si viene más gente, tenemos que ver la cantidad de gente que se anotó, que tenían que mandar ustedes se anotaron todos, ¿no? Mandaron todos el formulario. Y bueno, ellos se comprometieron a buscar a alguien que colabore. Esa era la condición para tomarse, que hubiera gente extra de la cátedra que pudiera ayudarnos tanto a controlar como a corregir. Pero bueno, eso hay que ver si consiguieron la gente, porque hasta la última novedad que yo tengo es que no tenían docentes que pudieran controlar en todos los turnos y en todas las comisiones. Pero bueno, yo lo tengo que confirmar con el horario nuestro, el día del parcial, y, y bueno, y ver, por eso yo apenas tenga la confirmación, ustedes quédense tranquilos que les aviso. Por lo pronto, ustedes sigan con la fecha prevista para el parcial y sigan estudiando, no se confíen con que piensen que se toma. Bueno, vamos a ver si puedo encontrar lo que estábamos viendo. Bueno, vamos a tener que abrir una nueva página porque no encuentro. Bueno, vamos a empezar acá. Bueno, ahora les comparto, chicos, la página y vamos a seguir con continuidad y los límites que nos estaban faltando. Bien, vimos el límite de la compresión. A ver, espérenme un segundito más. Chicos, estoy buscando en la página, así que ya empezamos, en 5 minutos empezamos para ver exactamente de dónde seguimos, porque yo creí que estábamos un poco más adelantados nosotros acá, pero estoy viendo que no. Así que espérenme un segundito más. Habíamos quedado en continuidad donde habíamos puesto 4 funciones y y teníamos que analizar la continuidad de esas funciones. Y la última era la de parte entera. La de parte entera de X, exactamente. Pero, bueno, de límites, o sea, el tema es que, o sea, yo para seguir con más o menos el orden que está en el libro, o sea, nosotros vimos continuidad y los límites al infinito con las asíntotas horizontales lo habíamos visto. Con asíntotas horizontales. No, Creo que perdón, no. verticales. No, Verticales, eso sí. está al final, discúlpeme, las verticales quise decir. No, asíntotas verticales vimos. Y bueno, entonces las propiedades algebraicas o las propiedades de las funciones, o hay un teorema que habla y dice cuáles son todas las funciones continuas en su dominio. Entonces hay un teorema que dice, bueno, el de la suma, resta, todo eso lo vimos. Quería saber si vimos el teorema que habla de todas aquellas funciones que son continuas en su dominio. Teorema del valor intermedio, entonces no vimos tampoco. No, No. está bien, bueno, está bien, ya sé de dónde empezamos entonces, sí. Lo que pasa es que se me perdió el bloc de notas se ve que no estuvo bien guardado en mi PC, por eso.
para esta comisión. Bien, ya empezamos, chicos. Aguarden un segundito más. Bueno, chicos, vamos a empezar a compartir pantalla. Profe, Entonces, sí, hay una ahí compañera en sala de espera. sí, ya entraron, ya les estoy haciendo entrar. Bien, bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Fundamentalmente, vamos a analizar. Bueno, el último ejercicio que hicimos fue, como decía el compañero, analizar distintas funciones, si eran continuas, eso lo tienen ustedes ahí, y con la última función que habíamos trabajado, había sido con la función parte entera. A ver, discúlpenme, a ver si tengo esto bien conectado, sí. Bien. A ver, esperen que siga entrando gente. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a poner como título ahora, continuidad. Bueno, estamos bárbaros para escribir hoy. Continuidad. Directamente es una continuación, nada más, no hace falta que aclaremos nada más. Bien, vamos a repasar, vamos a ver algunos teoremas que son importantes. A ver, esperen que ahora se me ha trabado esto, no, estamos... Espérenme un segundito más porque no me reconoce ahora la tableta digital. Discúlpenme un segundo, pero no me reconoce ahora la PC, la tableta.
Bien, vamos a ver algunas definiciones entonces. Primer definición, la que más nos interesa para poder seguir, son los límites laterales. Nosotros vimos la clase pasada, vamos a tomar algún ejemplo rápido para analizar esto y ver estas propiedades, que una función podía tener distintos tipos de discontinuidades. Vamos a tomar una que es aquella que tenemos. Fíjense ustedes que claramente, ¿qué sucede con esta función en el punto A? ¿Qué podría decir yo de esta función? La gráfica cuya función yo represente ahí. F de X, para analizarla, yo sé que tiene como dominio todos los reales, tal cual yo la estoy dibujando, menos ¿quién? Menos A. Menos A. No está definida. Sin embargo, ¿yo qué puedo asegurar de esta función en cuanto a los límites? Yo puedo asegurar que el límite, el límite, cuando X tiende a de esta función, y tal cual yo lo representé, es L. Pues esta función tiene límite, no está definida, pero, sin embargo, al no estar definida, no es continua porque no cumple con una de las condiciones, ¿no? En X igual a. Pero, ¿qué sucede con los límites laterales ahora? Yo veo que existe el límite. Al existir el límite existen los laterales, y los laterales, tanto si yo me acerco a por derecha como si me acerco a por izquierda, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Iguales, perfecto. Existe el límite, como consecuencia hay un sí y solo sí, dos laterales existen y son iguales. Entonces, yo también a eso le podríamos agregar ahora como condición de decir que una función va a ser continua en un punto si los dos límites, si está definida y los dos límites laterales son iguales a él. ¿Por qué agregamos esta condición? Y porque me va a servir a mí para estudiar cuando tengo una función definida en tramos. O sea que yo sé que existe f de a, pero para analizar los límites lo que voy a tener que hacer es analizar los laterales. Entonces eso me permite a mí agregar esta definición que voy a decir, que agregando un dibujito vamos a hablar de continuidad por derecha y continuidad por izquierda también. Entonces, esa sería una definición para agregar. O sea, primero, si voy a analizar cuando estudie en base a lo que acabo de ver recién, si la función es continua o no, por izquierda o por derecha. Fíjense acá, vamos a tomar otro ejemplo, donde voy a tomar una función que claramente no es continua, pero ¿por qué no es continua ahora esta función? Porque no existe el límite. No existe el límite. Pero sin embargo, yo voy a poder, lo que sí existen son los laterales, lo que sucede es que son distintos. Si yo analizo el límite de f de x, cuando x tiende a por derecha, nos da, según el dibujo, L2. Si yo analizo el límite cuando x tiende a por izquierda, me da L1. Evidentemente son distintos, al ser distintos los dos límites, la función no es continua. O sea, yo ya analizando con los límites laterales ya puedo ver si es continua o no. Repito, me va a servir esto que estoy diciendo cuando tengo una función definida por tramos. Ahora, ¿qué observo yo con f de a? Fíjense ustedes que f de a existe en este caso. Existe f de a y es igual a ¿quién? A L1. Entonces, estas dos, este límite L1, que es el resultado cuando X tiende a por izquierda y coincide con f de a, me va a permitir a mí definir ahora que la función f es continua por izquierda. En X igual a. Bueno, yo acá podría incluso agregar a la definición, para que una función sea continua en un punto tiene que ser continua por derecha, continua por izquierda en dicho punto, y eso equivale a decir
a que es continua. Para que sea continua en un punto va a tener que ser continua por derecha y por izquierda simultáneamente. Eso equivale a decir a que existe el límite y es igual a f de a. Se entiende que en definiciones equivalentes, ¿no? ¿Me Sí, sí. entienden, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, son por ahí cosas un poco redundantes, Sí, sí. pero bueno, es importante que las veamos. Bien, también podemos decir que una función es continua en un intervalo. Y esto también nos va a servir para algunas cuestiones más adelante. Vamos a ver función continua, entonces ya con este concepto de la derecha y de izquierda vamos a hablar de la función continua en un intervalo, que por supuesto va a tener que ser un intervalo cerrado, ¿no? Bien. Vamos a ver cuándo será continua en un intervalo. Y para que sea continua en un intervalo, siempre conviene hacer una gráfica para ver esto. O sea, vamos a tomar una función cualquiera y me interesa en un intervalo determinado, AB, intervalo cerrado. ¿Cómo lo definiríamos? A ver, díganme ustedes. Para que sea continua, ¿qué condiciones le pondrían ustedes? Voy a decir que F es continua en el Entre algo, intervalo. ¿Qué tendría que cumplir? Tendría que existir la imagen de A y la imagen de B y el límite entre y el eso. límite. Claro, o sea que yo podría decir que f de x, aunque nada, tiene que ser continua en el abierto, ¿sí? Sacando los extremos. ¿Cómo tendría que ser en A la función? Ustedes me dijeron, tiene que existir f de A y tiene que existir el límite, pero ¿qué límite tiene que existir? El límite lateral, ¿cómo? Derecho en A. Por O derecha sea, para A y por izquierda para por B. izquierda para B. Muy bien, o sea, que podemos decir que tiene que ser entonces continua por derecha en A. Ahí estoy diciendo que existe el límite lateral derecho y existe f de A. Y también tiene que ser como continua, pero por izquierda, ¿a dónde? En x igual a b. ¿Lo entienden bien, chicos? ¿Está claro? Sí. ¿Por qué tiene que ser continua en el intervalo abierto? Y porque yo quiero que sea continua en todo el intervalo. Entonces, en todo punto interior tiene que existir, estar definida para todo x del intervalo, y tiene que existir el límite y ser exactamente igual a f de x para todo x del intervalo. O sea, para que sea continua, yo pueda asegurar que es continua en el intervalo, tiene que ser continua en todo el intervalo abierto, verificar la definición de continuidad para todo punto en el intervalo abierto, y en los extremos verificar continuidad por derecha en el extremo inferior y continuidad izquierda en el extremo superior. Me tengo que asegurar que sea continua en todos Sí, los ahí puntos del entendí, ahí intervalo entendí. cerrado. Gracias. ¿Está? Bien. Vamos a ver alguna propiedad más, a ver. Pero vamos a continuar con los teoremas antes de ver los ejemplos. Estos teoremas, digamos que son más bien, o sea, nosotros a demostrar uno por uno, o sea, simplemente porque son los que nosotros Se utilizamos entrecortó para, todo, pero y que Sí, son se muy, o entrecortó. sea, muy, sí. Se le entrecortó todo, no entendimos lo de los teoremas. ¿Entienden? ¿Nos va a explicar, por Sí, favor?
mensaje inestable. ¿Escuchan, chicos? Se Yo los sigue escucho escuchando. cortados. Sí. Eh, Profe, ¿podrías intentar apagar la cámara para ver si a lo mejor se te escucha un poco más fluido? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Sí, mejor. Sí, Bueno, sí, vamos a intentar así. Y si vemos que no sigue, interrumpimos un ratito porque voy a tener que reiniciar el módem. Bueno, esperemos que así podamos seguir. Bueno, decimos que estos teoremas nosotros no los demostramos, los tomamos como propiedades porque o sea, son muy intuitivas, no nos vamos a tomar el trabajo de una demostración rigurosa que no tiene, carece de fin práctico para que lo que nosotros necesitamos. O sea, el primer teorema con el que más nos interesa, digamos que es el que me dice que dadas dos funciones continuas, f y g, f y g, se va a cumplir, bueno, estamos hablando continuas en todo su dominio, pero nos vamos a referir a puntos, o sea, vamos a decir, dadas dos funciones, en un punto A perteneciente al dominio de ambas, perteneciente al dominio de f y A perteneciente al dominio de g, se va a cumplir lo siguiente, o sea, son continuas en A. Vamos a decir, f más g, la suma de estas dos funciones continuas en A, la suma también será continua en x igual a A. Suma y resta directamente, ¿no? Voy a decir que si tengo una constante que está multiplicada por una función, C constante, ¿qué les parece? Si f es constante en A, y tenemos una constante multiplicada por f de x, toda ella será continua en x igual a A. ¿Me siguen, chicos? O sea, la suma o resta es continua en el punto. El producto de una constante por una función va a ser continua en ese punto también. Entonces, hablamos de suma y resta, producto de una constante por una función. El producto, ¿qué les parece? También el producto es una nueva función continua en x igual a. El cociente, ¿qué les parece? También el cociente de dos funciones continuas me da una función continua, pero en x igual a siempre y cuando no suceda ¿qué cosa? que se haga cero el En, límite de g de x. o sea que g de a sea distinto de cero. Claro, También va a ser continua en x igual a si g de a como es, distinta de cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos suma resta, producto de una constante por la función, producto y cociente siempre que no se anule el denominador. Y ahora, en base a esto, nosotros vamos a decir, todos los polinomios son suma de funciones que vienen del producto de un coeficiente por una función polinómica, o un monomio, perdón, yo tengo por ejemplo el polinomio a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, cada uno de esos términos son funciones que resultan producto de una constante, que es el coeficiente, por una función que nosotros le llamábamos función potencial. Todas las funciones potenciales son continuas en todos los reales. El producto de un coeficiente por una función potencial continua me va a dar otra función continua en todos los reales. Y un polinomio pasa a ser la suma de de n funciones continuas, donde n es el grado del polinomio. Por lo tanto, todo polinomio, ¿cómo resulta ser en su dominio? Que son todos los reales. ¿Qué les parece? Continuo. Continuo. O sea, esa sería una consecuencia de aplicar esto, ¿no? O sea, directamente decimos entonces que cualquier
Profe, una consulta. Sí, En la última, en la 4, f sobre g continua en x igual a... ¿Qué pasa si el límite de g cuando tiende a es 0? el límite cuando x tiende a es igual a 0, para que la función g sea continua en ese punto, el límite tiene que ser igual a g de a. Entonces g de a tendría que ser 0. Porque si el límite me da 0, fíjate acá, vamos a responderle al compañero, pero vamos a escribirlo, vamos a tomar acá. Ah, claro, yo me había quedado con la misma duda. Sería directamente discontinua porque no, si justamente no tengo imagen no, y el límite por más de que exista va a seguir siendo discontinua. Claro, o sea, yo tengo una función que me dice, yo digo que g de a, supónganse qué pasa si g de a es igual a 0. ¿Cómo tiene que ser el límite de g de x cuando x tiende a? Dijimos que la función era continua en 0. a. Entonces, claro, el límite me tiene que dar 0. Entonces el cociente no va a ser continuo. O sea, si la función tiene límite 0, ese cociente, decir que tengo el límite de un cociente con denominador 0, no voy a poder analizar una función en x igual a porque no va a pertenecer al dominio de la función cociente. ¿Me entienden? Porque g de a es 0. ¿Se Sí, entiende, sí, chicos? gracias, profe. Sí. O sea, si lo queremos ver con un ejemplo, aquí mismo, yo tengo esta función, x cuadrado más 1. Es continua en todos los reales. Dividido x menos, vamos a tomar 2, por ejemplo. Entonces tengo una f dividido una g. Fíjense, la primera función, x cuadrado más 1, es continua en todos los reales. X menos 2 es continua en todos los reales, pero yo lo estoy analizando un cociente. ¿Qué sucede en 2? ¿Cuánto vale g de 2? 0. Sí. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de g de x? También vale 0 porque es continua, pero no existe, no puedo hablar de la continuidad de f sobre g porque f sobre g no está definida en x igual a 2 porque g de 2 vale 0. ¿Se entiende, no? Es el cociente de dos funciones continuas en todos los reales, pero el problema que tenemos es que en el denominador se anula cuando x vale 2. No existe g de 2. Bien, ¿seguimos, chicos? Bueno, entonces, en base a esto vamos a generalizar y decimos, en base a la suma y a esto que acabamos de ver recién ahí, lo estamos aplicando. Cualquier función polinómica, ¿qué sucede? Es continua en ¿dónde? En todos los reales. Todos sus dominios. Claro, en todos los reales, que es el dominio de las funciones polinómicas, ¿no? Pero, y justamente lo que estamos viendo acá, vamos a tomarlo también como una consecuencia, que toda función racional, ¿cuáles eran las funciones racionales? P de x dividido Q de x, ¿no? El cociente, ¿cómo va a ser? Es lo que acabamos de ver el ejemplo. Es continua en todos aquellos valores de x pertenecientes a los reales, tales que q de x sea distinto de 0. ¿Se entiende, no? También podemos decir toda función racional es continua en su dominio. ¿Está bien decir eso? Sí, porque su dominio va a ser todos los q de x para los cuales q de x no es 0. Muy bien. O sea, yo lo puedo sintetizar así, listo. Entonces, el cociente de dos funciones continuas es continuo en todo x perteneciente al dominio de la función cociente. Lo puedo decir ahí, así y listo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos ahora a hacer ya una generalización, que sería en el libro lo que le llama teorema 7, donde generaliza ya para todas, ¿no?
Teorema 7 le ponemos de Stewart. Bien, este teorema dice que los tipos siguientes de funciones son continuos en todo su dominio. Yo lo voy a poner, las siguientes funciones son continuas en Profe, su... ¿podés subir un cachito? Sí, ahí. Sí, sí, ahí está. Bueno, este listado, o sea, ustedes por ahí en el libro a lo mejor lo encuentran redactado de otra forma, pero no me, a mí mucho por ahí no me gusta cómo está. No es, yo calculo que es la transcripción. Bien, vamos a empezar con los polinomios. Ya vimos que eran continuos en todo su dominio. Todo lo que sean funciones polinómicas. Funciones racionales. ¿Qué otras funciones? La función raíz. Cualquier función raíz es continua en todo su dominio. Las funciones trigonométricas, si yo recuerdo, son continuas en sus dominios. A continuas, con excepción de quién? Tangente de La tangente. Claro, lo que pasa es que yo puedo decir, la función tangente está definida para todos los reales, donde x no tiene que ser un número, un múltiplo, perdón, impar de pi sobre 2. Ahí no va a estar definida. Yo podría decir entonces que la función tangente en cada uno de sus tramos donde está definida es continua, pero tenemos que aclararlo bien. O sea, la función continua, la función tangente no es continua en todos los reales. Y en su dominio, y bueno, tendríamos que considerar en cada uno de los intervalos y restringir el dominio a cada uno de esos intervalos. O sea, la función tangente ustedes saben que no es continua, ¿no? La función inversa de la tangente, ¿cómo será? ¿Se acuerdan cómo era arcotangente? Arcotangente es la función inversa de la tangente, que nosotros la restringíamos a arcotangente a el dominio menos pi sobre 2, porque es en el único intervalo de todo el dominio donde la función es inyectiva. O sea, en cada uno de los intervalos es inyectiva. Yo elijo uno, que es justamente el que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, donde la función es impar y es inyectiva. En base a eso, armábamos la función inversa, a la que le llamábamos función arcotangente. ¿Es continua la función en su dominio? sí, Sí, la función arcotangente es continua en todos los reales, porque su dominio son todos los reales. Y el conjunto de imágenes de la función arcotangente, recuerden que es el intervalo abierto menos pi sobre 2, pi sobre 2. Eso es para que repasen un poquito de función inversa de la tangente. Bien, tenemos función raíz. Acá aclaramos funciones trigonométricas, donde cada una, si tengo la tangente, tendré que precisar bien en qué intervalo voy a trabajar. Funciones trigonométricas. Todas las funciones con las que nosotros trabajamos van a ser, acá habla de funciones trigonométricas tanto de directas como inversas. Yo no las voy a separar. Acá en este autor las separa. Después, las exponenciales también son siempre continuas. Recuerden, e a la x, a la x cualquiera. Esas son las funciones exponenciales. ¿Y cuáles más nos quedarían? Las inversas de exponenciales, que cuáles son las logarítmicas, que también en su dominio son continuas. Bien.
Y vamos a charlar un ratito ahora, o vamos a ver el último teorema, digamos, que es el de la composición de funciones. Teorema sería, si lo quieren, si el anterior lo tomábamos como 7, este lo podríamos numerar, teorema 8. Decimos, tenemos una función compuesta ahora, ¿no? Entonces, f, tenemos una función f que es continua en un x igual a b. Y se cumple, también, además de eso, resulta ser que el límite de otra función g de x, cuando x tiende a, es igual a b. O sea, f es continua en x igual a b, y el límite de g de x cuando x tiende a un cierto a también es igual a b. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, decimos que el límite de la función compuesta, f compuesta con g, cuando x tiende a, es igual a f de b. ¿Sí? Nosotros como dato teníamos que la función f era continua en b, y el límite de g de x cuando x tiende a me da b. Entonces, el límite finalmente resulta ser f en b. Vamos a ver un ejemplo. Esto dice que sería la continuidad para una función continua. Fíjense, a ver este límite. Tenemos que estudiar el límite y la continuidad. Perdón, lo copié mal, chicos. ¿Para qué me sirve esto que acabo de ver? Me piden que calculemos el límite cuando x tiende a 1 de esta función compuesta, el arco seno de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Es el límite de una función compuesta cuando x tiende a 1, ¿no? Esto, como arco seno es una función continua, yo puedo decir que esto va a ser igual entonces al arcoseno de este límite. O sea, directamente, ¿qué hacemos? Nosotros calculamos el límite de la raíz y el resultado final que obtengamos va a ser el arcoseno de ese límite. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá a lo mejor tendría que haber, dije que el límite de g de x era igual a f de b, le podemos agregar algo más arriba para que quede un poco más claro, es igual a la función f aplicada al límite cuando x tiende a de g de x. Y esto es lo que me va a permitir a mí, por ejemplo, ver esto, ¿no? Resolver este límite. Tenemos el límite cuando x tiende a 1, sí. Ahí copiaste abajo, al coseno cuando el límite de x tiende a 1, ¿sería? A ver. Sí. Lo que pasa es que a veces la pizarra No, me está bien, yo porque no traiciona. sabía cómo jugaste, pero- No, sí. Ahí está. O sea, el límite de la función compuesta f con g es f aplicado al límite de la función g. Eso es lo que me dice el teorema. Entonces,
vamos a calcular el límite de la función interior y al resultado le voy a aplicar arcoseno, que nosotros lo hacemos directamente, o sea, no escribimos esto. O sea, empiezo a calcular este límite, lo puedo calcular aparte. ¿Por qué digo que lo tengo que calcular aparte? Si yo Porque reemplazo tenía a que x por terminar. Porque es 1, una indeterminación 0 sobre 0. perfecto, eso es lo que quería que hagan. Entonces ahora vamos a ver si se animan a hacerlo. Ya es tipo repaso para el parcial, resuelvan el límite. A ver si se acuerdan qué hacíamos cuando teníamos una diferencia donde en uno de los términos aparecía una raíz. ¿Por qué multiplicábamos? Multiplico y divido por quién. Por lo mismo, pero con un 1 signo más raíz cambiado. de x. Muy bien, eso se llama conjugado. ¿Se acuerdan? Entonces, voy a decir que esto va a ser el arcoseno. Primero aclaro acá, ¿eh? Se aclara arriba, 0 sobre 0, tengo que trabajarlo. Entonces, trabajamos algebraicamente cuando tengo una diferencia y en uno de esos términos de la diferencia aparece lo que sería, a veces se le llama irracional cuadrático, porque es un término de esa diferencia en la cual tenemos una raíz cuadrada. Entonces hablamos de irracional cuadrático porque es una raíz de índice 2. Entonces multiplicamos y dividimos por el conjugado de ese irracional cuadrático y tengo acá 1 menos x, también a ambos términos para no alterar la igualdad, multiplico y divido por la raíz de 1. Ay, perdón, ahí esa raíz no sé por qué la puse en entrada. Bien. Y ahora, ¿qué nos quedó arriba? 1 menos x, Muy que es una bien. X diferencia. tiende a 1. No sé, ahí está, X. Arriba me quedó, muy bien, 1 menos X. Y abajo tenemos 1 menos X por la raíz, perdón, por 1 más raíz de X. Simplificamos lo que se puede simplificar, que es el objetivo, ¿no? Cambiar la expresión, simplificando justamente aquel término que me hace, que me produce el 0 sobre 0. Arriba me quedó un 1, acá tengo un 1. Y entonces ahora cuando calculo el límite, ¿qué nos queda? A ver, díganme. El arco seno de un medio te queda. Muy bien. Y ahora quiero que me digan ustedes cuánto es eso. Es arcoseno, siempre recuerden que yo lo puedo leer, es la inversa de la función seno. Entonces lo voy a leer como el ángulo en radianes, cuyo seno es un medio. ¿Qué ángulo 30 tiene? me dio. 30. ¿Cuánto? Quiero escuchar, yo lo Pi sobre aclaré. 6. Pi sobre 6, no vayan a poner 30 grados. Un 0. Pi sobre 6 tiene que ser como resultado un número real. Recuerden que estamos trabajando con funciones de reales en reales, no puedo poner un ángulo en grados. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, Bien, sí. bueno. Bueno, consecuencia de esto, otra definición o una propiedad, acá lo ponen como teorema, pero en realidad, o sea, yo respeto lo que pone el libro. No es un teorema, es una propiedad. Pone como teorema, lo agregamos. G es continua en A. Es continua en A. Profe, ¿puede ir un F, chiquito? sí, 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 sí. Ahí, Ah, no había entendido, gracias. ¿Me
Acá dije que tengo una función g que es continua en un punto, en un real a. F es continua en g de a. Bueno. Luego, la función compuesta f compuesta con g en a es continua, ¿no? Ay, perdón. Esta función, la función compuesta, vamos a poner acá fg en x, es continua en x igual a a. Es lo que aplicamos recién, nada más. Una función continua, una función compuesta, una función f continua compuesta con otra función g continua también resulta continua. O sea, eso dicho en castellano. Toda función compuesta de dos funciones continuas en un punto resulta continua en dicho punto. Bueno. Y vamos a ver ahora un teorema. Este sí sería, es más conocido como teorema, que se llama teorema del valor intermedio. Este se utiliza para obtener raíces de polinomios. Esa es la utilidad. Que en realidad era útil, muy útil, cuando no existían las calculadoras, que uno podía estar calculando raíces o buscando valores con más precisión. O sea, cuando no había calculadoras y había que estar haciendo cálculos numéricos, era muy útil la aplicación de este teorema. Pero de todos modos es interesante. Fíjense, vamos a ver las hipótesis de este teorema. Tenemos una función continua f en un intervalo, ¿no? Como datos conocemos que f es continua en un intervalo cerrado a b. Y tenemos n, un número n, es un número n que pertenece, digamos que pertenece al intervalo f de a, f de b. O podemos decir que en lugar de que pertenece a ese intervalo, podemos decir que n está comprendido, es un número real, comprendido entre f de a y f de b. Si sucede esto, podemos asegurar nosotros que existe un número c perteneciente al intervalo AB, por eso estoy hablando de que n es comprendido entre f de a y f de b. Existe un c perteneciente al intervalo AB, tal que f de c va a ser igual a n. Para que se cumpla esto, yo tengo que agregar algo más, ¿no? Que f de a tiene que ser distinto de f de b, porque si no, no voy a poder decir que esté comprendido entre ellos. Lo aclaro acá. Son tres condiciones que se tienen que cumplir. La función f tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Además de ser continua en el intervalo cerrado,
f de A tiene que ser distinto a f de B. Entonces, para cualquier n que esté entre f de A y f de B, yo voy a poder encontrar que ese n es imagen de un C que pertenece al intervalo abierto AB. Vamos a mirarlo en un dibujito, una gráfica, una representación gráfica, para que lo Profe, ¿podría entiendan subir un mejor. segundo? Sí, ya lo subo. Listo. Estas tres serían condiciones, ¿no? Dadas. Condición 1, una función continua, un n comprendido entre ellas, y la otra condición es que f de A sea distinto. Se cumple todo eso, existe C perteneciente a la B, tal que f de C es igual a n. Bueno, tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB. Entonces, tomamos el intervalo cerrado, una función continua en ese intervalo, condición f de A tiene que ser distinto a f de B. Entonces, la función puede tomar la forma que sea mientras sea continua. Es continua, f de A es distinto de f de B. Y acá me dice que si yo tomo un n que está entre f de A y f de B, un n cualquiera, existe n, cualquiera sea, tal que esté comprendido entre ellos dos. O sea que estos valores que están aquí abajo no me interesarían, porque yo tengo que hablar de los que están entre f de A y f de B. O sea, existe un n entre ellos, por ejemplo ese. Si yo tomo un n en ese intervalo, voy a poder encontrar, yendo hacia la gráfica, que n es la imagen de al menos un valor c que está entre A y B. ¿Se entiende lo que dice el teorema? ¿Alguna duda? Pregunten, ¿eh? Siempre el n yo lo puedo asegurar tomándolo en f de A y f de B. ¿Alguna duda? ¿Para cómo se usa esto? Vamos a ver una aplicación. Una aplicación que yo les decía de buscar raíces o ceros de polinomios. Fíjense acá, dice, demuestre que existe una raíz de la ecuación 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 3x menos 2 igual a 0. Bueno, fíjense acá, esto es un ejercicio de una raíz de un polinomio que me dicen, si es un polinomio de grado 3, yo voy a poder encontrar ¿cuántas raíces? Un polinomio de grado Hasta 3, 3. muy bien, 3 raíces. Acá me dicen que tengo que demostrar que existe una raíz. En realidad, cuando me está diciendo que existe una raíz, se refiere a un número real, tal que cuando yo reemplazo a x por ese número, me da igual a 0, ¿no? Bien, entonces, vamos a trabajar con una función polinómica asociada, que es esta, ¿no? Yo ahí tengo una ecuación, y acá estoy hablando de la función polinómica. ¿Por qué esto es una ecuación? Porque tengo esto igualado a 0. ¿Me entienden? Acá me están diciendo que existe una raíz, una sola raíz. No sé, no me dicen una, ¿eh? Ah, pero me comí una parte. Esperen que me falta una parte del teorema. Digo, claro, no, hay algo más acá que falta. Esa raíz tiene que estar entre, me dicen, que demuestre que existe una raíz entre 1 y 2. ¿Me siguen?
O sea, hay un alfa entre 1 y 2, tal que donde se va a cumplir que esta función es igual a 0. ¿Me siguen, chicos, lo que me está diciendo? Entonces, si yo analizo la función polinómica, yo sé que toda función polinómica es continua en R, ¿no? O sea, yo ya sé que esta función polinómica es continua en R. Luego, el polinomio es, si está continua en todos los reales, va a ser continua en el intervalo 1, 2. Es cierto, ¿no? Si es continua en todos los reales, es continua en el intervalo cerrado. Vamos a ver si le puedo aplicar el teorema del valor intermedio. ¿Cuánto vale P de 1? Para ver si son iguales o no. ¿Cómo saco el P en el valor 1? Reemplazo a X por quién, por 1. ¿Me siguen, Menos chicos? 1. Sí, menos 1, creo. Menos 1. Muy bien. En 2, si reemplazo a X por 2, 2 al cubo es 8, por 4, 32. 32 menos 24, más 6 menos 2, ¿cuándo me termina dando eso? 12. 4 más 6, entonces. Bien. Entonces, si yo esto que estoy representando acá, yo podría hacer un croquis. Ojo, estoy diciendo croquis, ninguna representación exacta ni mucho menos. Un pequeño croquis entre 1 y 2, donde yo podría decir, por ejemplo, la imagen de 1 es menos 1. O sea que la función ahí es menos 1. En 2, para 2, la imagen es 12. O sea, vamos a tomar bien arriba, por ahí, qué sé yo. Si esto sigue ahí para arriba, ahí tendríamos el 12. Por ejemplo, no está a escala, pero es una representación. Fíjense, para 1 la imagen es menos 1. Para 2 la imagen es 12. La función es continua en todo el intervalo. Entonces yo tranquilamente, para que sea continua y llegue ahí arriba, ¿sí? Yo no sé la forma, yo sé que en ese intervalo es continua, nada más. Es una representación. Entonces, ¿qué puedo asegurar yo? Existe al menos un valor entre 1 y 2 donde la función vale ¿cuánto? Corta el eje X. ¿Me siguen, chicos? O sea que si la función para pasar de menos 1, que está ahí abajo, a 12, que está arriba del eje de las X, sí o sí tiene que pasar por un valor que está entre 1 y 2. Ese valor, que le puedo llamar alfa. Entonces yo puedo asegurar, en base al teorema del valor intermedio y analizándolo con un croquis, se ve tranquilamente que si la imagen en un extremo es menos 1 y en el otro extremo es 12, la función toma en ese intervalo todos los valores entre menos 1 y 12, incluido el 0. Tiene que cortar al eje de las X en un punto. Entonces, puedo asegurar que existe alfa perteneciente al intervalo 1, 2, tal que f de alfa es 0 porque corta al eje de las X en un punto. Y ese alfa es una raíz, se le llama raíz a ese valor, ¿no? Bien. Chicos, ¿alguna duda? Pregunten lo que no entienden. Estoy esperando las preguntas, chicos. ¿Todos entendieron todo?
Profe, Sí. el 1 y el 2, o sea, ¿lo sacaste arbitrariamente, sería? Forma parte del enunciado. Ah, listo, listo. Pensé que lo habías elegido vos, pero No, no, viene no, parte. no. Y no. Son dos valores donde yo me tengo que asegurar de que hay cambio de signo. O sea, hay otros teoremas. O sea, acá lo da como un teorema. Hay un teorema que se llama, también está, no me acuerdo si es el teorema de Bolzano, que le llaman así, que es aplicado a una función continua, donde si me dice, o sea, como un lado a este teorema, que podríamos decir que si la función en un extremo tiene un signo y en el otro extremo tiene otro signo, necesariamente hay un alfa perteneciente al intervalo donde la función vale cero. Es una consecuencia. ¿Se entiende eso, no? Lo que estoy diciendo. O sea, sería como una consecuencia de esto que estoy agregando acá. ¿Mm? Ok, gracias. Es un teorema de una función continua que es muy importante. O sea, en toda función continua en un intervalo cerrado, si el signo de f de A es distinto al signo de f de B, va a existir un valor alfa perteneciente a ese intervalo donde la función va a ser cero. Es una consecuencia, ¿no? Acá este autor no lo consigna como un teorema, sino como una aplicación. Pero es lo mismo. Bueno, ¿alguna duda? Pregunten, chicos, lo que no entiendan. Bien, vamos a continuar ahora con esto. Pero vamos a poner como título ahora límites al infinito. Y vamos a estudiar qué son las asíntotas horizontales. ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Puedo bajar la hoja o están copiando todavía? ¿Me escuchan? Sí, profe, por mí está bien, yo ya lo terminé de copiar. Bueno, Por mí también. listo. Bueno, entonces límites al infinito. Bien, acá vamos a ver ahora qué sucede con las funciones cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a menos infinito. Y fundamentalmente los límites, lo que son las asíntotas horizontales y cómo vamos a trabajar algebraicamente con estos límites, que también hay que hacer un tratamiento especial para poder calcularlo. Bien, vamos a tomar un ejemplo. La función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Cuál es el dominio de definición de esta función? Todos los reales. Todos los reales, todos lo entienden, ¿no? Bueno, y a mí me va a interesar analizar qué sucede cuando x tiende a infinito. Esto es lo que yo quiero analizar. Tenemos una función que cuando x tiende a infinito, si yo analizo la función que tengo como numerador, o sea, en esa función racional, x al cuadrado menos 1, yo sé que esa función cuando x tiende a infinito, ¿qué límite voy a tener? ¿Qué les parece a ustedes?
le voy dando a X valores infinitamente grandes. Un número infinitamente grande al cuadrado infinitamente Infinito. grande. Claro, o sea, es infinito. Dividido otro polinomio x cuadrado más 1, que cuando x tiende a infinito también tiene resultado infinito. Entonces estamos en la presencia ahora de una nueva indeterminación. Una indeterminación sería infinito, perdón, sobre infinito. Infinito sobre infinito. Bueno, ¿qué significa esto? Y bueno, yo tengo que poder hacer algún trabajo algebraico para poder resolver esta indeterminación. Nosotros, ustedes acá, como estamos iniciando en esto, yo les voy a mostrar la gráfica aproximada de cómo es la gráfica de esta función, porque ustedes todavía, o sea, lo que hace este autor, como todavía no se conoce, o sea, yo tengo una indeterminación infinito sobre infinito. ¿A quiénes se van a ir aproximando los resultados? Bueno, vamos a ver la gráfica y vamos a representar esta recta, porque esta gráfica va a tener este comportamiento. Claramente f de 0 es menos 1. La gráfica tiene un comportamiento. Es una función par, corta al eje de las x, ¿en qué valor? Pregunto, esto no me es, para poder hacer la gráfica estamos hablando de una función corta. racional y todo, pero yo tengo una función. No te En escuché, uno. disculpe. No, Yo tengo esta función. Y yo digo, ¿cuándo es igual a 0 esta función? no lo corta, ¿no? Cuando No es el como que numerador no. es 1. Cuando Ah, el sí, numerador es sí, 0, digamos, entonces 1 menos 1 es 0. cuando vale Ah, 1. es 0 sí, solo si x vale ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que valer x para que 1 este cociente sea 0? 1, pero hay otro valor más. o menos Y menos 1 1. también. 1 menos 1. Ah, Claro, pero yo mirando la gráfica que hiciste, profe, pensé ¿qué era qué? que no lo cortaba porque hiciste ¿Por una qué? recta. Pero yo estoy diciendo para qué valor la función vale 0. La imagen de 0 es menos 1, está ahí abajo. ¿Sí? F de 0 es menos 1, ahí está. Yo estoy preguntando dónde la gráfica va a cortar, y va a cortar en el eje de las X y en el eje de las Y, corta en 1 y corta en menos 1. Aparte dijimos de entrada, es una función par. Si corta en 1, también va a tener que cortar en menos 1. De todos modos, ustedes la gráfica todavía no tenemos, digamos, todos los métodos como para poder hacerla, pero lo que sí sabemos es que tiene este comportamiento. Y yo esto se los agrego yo. Tiene en igual a 1 una asíntota horizontal. Bueno, acá tengo que poder representar yo. Esperen porque es un problema mío de pulso de dibujar esto. Espérenme. ¿Se entiende? Bueno, más o menos. Se entiende que es par. ¿Qué sucede cuando x tiende a infinito? Esta función, si yo empiezo a tomar algunos valores con una calculadora, voy a observar que se acerca indefinidamente a 1 sin que nunca llegue a ese resultado. Pero lo que sí voy a poder asegurar es que el límite, cuando x tiende a infinito de esta función, lo puedo ir comprobando con una tabla de valores que ustedes lo tienen, está hecho en el libro, yo no me interesa copiarlo, en el libro tienen los valores que se van obteniendo cada vez más próximos a 1 y decimos que en el límite me va a dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Como es par,
¿qué sucederá cuando x tiende a menos infinito? Y, También tiene que chicos, ser 1. también me da 1 porque es una función par, está bien. O sea, ustedes todavía no saben cómo hacer la gráfica se las presento yo, y les estoy diciendo ya a ustedes que este límite va a dar 1. Entonces, decimos que en general, y vamos a simbolizar, que es lo que ustedes no vimos todavía, en símbolos, digo que una función f de x cuando x tiende a infinito es igual a L si x tomando valores infinitamente grandes, positivos, yo no aclaro, son positivos, cuando x tiende a infinito, o sea, x va tomando valores tan grandes como se quiera, se observa que la función se aproxima infinitamente a L. Entonces, puedo aproximarme tanto como yo quiera a L tomando valores de X lo suficientemente grandes. ¿Estamos de acuerdo? Profe, La en función se este caso aproxima. nos Sí, sí, dimos cuenta escucho, porque escucho. vos nos hiciste la gráfica, pero Claro, algebraicamente, ¿cómo claro. nos damos cuenta? No, bueno, recién estamos viendo, o sea, hasta ahora es Ah, indeterminado. ¿Cómo resuelvo esto? Y tengo que ver algunas propiedades. Ahora vamos a ver cómo vamos. Lo importante es que entiendan ustedes que la recta, cuando sucede esto, vamos a decir además que la recta y igual a L es una asíntota horizontal. Hay distintas funciones y distintos comportamientos, ¿no? Puede suceder, o sea, nos podemos encontrar con distintos comportamientos. Hay algunas funciones que tienen una asíntota derecha, pero no tienen una asíntota izquierda. Vamos a analizar, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la función logaritmo? Era la inversa de la función exponencial. Entonces yo puedo decir que esta función que yo estoy representando acá es la función logaritmo en base a, en una base a cualquiera de x, donde para que tenga esta forma, a tiene que ser un número mayor que 1. ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, puede ser base 10, base, cualquiera de esas bases, no importa. Va a cortar en A, perdón. Acá me equivoqué yo, no es en A, en 1. Bueno, pero ¿qué puedo observar acá? Bueno, tomé mal el ejemplo, discúlpenme, pero la función logaritmo no tiene una asíntota como vertical. Acá el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, es menos infinito. Decíamos que x igual a 0, entonces es una asíntota vertical. ¿Se acuerdan de esto, no? Tomé mal el ejemplo, tendría que haber tomado la exponencial, disculpe. La función a la x, que es la inversa de esto, la vamos a graficar acá en el mismo dibujo. La inversa de la función logaritmo en base a de x con mayor que 1, ¿sí? Esta función es como, repasando función inversa, simétricas de la recta y igual a x, ¿se acuerdan, no? Esta es igual a la x, es la inversa de f. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Qué puedo asegurar yo del límite cuando x tiende a menos infinito de la función a la x con a mayor que 1? Yo me acerco y voy tomando valores cada vez más pequeños, ¿sí? La función, ¿a quién se va acercando indefinidamente?
A cero. a 0, sin llegar a cruzar, a tocar nunca al eje de las X, porque no existe un valor de X que haga que A elevado a X me dé 0. Sin embargo, tomando X infinitamente pequeños, negativos, por supuesto, infinitamente pequeños, obtengo resultados cada vez más próximos a quien A, 0. Entonces decimos que la recta X igual a 0 para esta función exponencial es una asíntota como Horizontal. horizontal. Bueno, también conocemos la función 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x, o sea, Profe, perdón que te interrumpa. ¿Qué pusiste x igual a 0 abajo del límite del logaritmo? A ver, espérame un segundito que a mí me apareció en pantalla que me está molestando y la quiero sacar. Espérame un segundo. Sí, Asíntota La vertical. AB es asíntota vertical. Ah, no perdón. entendía que era una A. Gracias. Sí, ahí está. Lo aclaramos. Bien. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Es una asíntota horizontal. Bien, el límite me da menos infinito. O sea, nosotros estamos viendo entonces, el límite me da 0, entonces ese x igual a 0 es una asíntota horizontal. Hay distintos casos, bueno, vamos a ir viendo distintos tipos de funciones a medida que vayamos viendo algunas definiciones. Bueno, siempre que el límite me dé un valor, ya sea para x tendiendo a más infinito o menos infinito, esa recta va a ser una asíntota horizontal. Eso estamos de acuerdo. Bien, y ahora vamos a ver una función importante como ejemplo, que es la función 1 sobre x. Profe, ya estamos en horario para la próxima materia. Bueno, ya los dejo. Simplemente vamos a ver esto nomás. ¿Qué sucede con el límite de esta función cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito? Está la gráfica. En ambos casos es 0. La recta y igual a 0, ¿qué es? Es una asíntota vertical. Bueno, acá yo tengo la función 1 sobre x. Si yo tomo la función, disculpen, terminamos, pero simplemente quiero que piensen en esto, 1 sobre x al cuadrado. Fíjense ustedes que esta función es una función par. ¿Y qué puedo asegurar yo de esta función? Cuando x tiende a infinito. Y a menos infinito va a dar lo mismo porque es par. Voy haciendo, si 1 sobre x era 0, 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a infinito, también va a ser 0 porque los valores para ambos casos son cada vez más pequeños. Haciendo 1 dividido un número que va tomando valores infinitamente grandes, el resultado siempre me va a dar ¿qué? 0. Y eso se va a cumplir en general para cualquier función del tipo 1 sobre x elevado a un número positivo. Profe, acá no sería i igual a 0 asíntota horizontal, no vertical. Ay, sí, horizontal, disculpen, estoy. Vertical, sí, disculpen. Hoy, horizontales. Y en este caso, si yo tengo una función 1 sobre x elevado a cualquier número, se va a cumplir que esta función, cuando x tiende a infinito, va a dar como resultado 0. Esto es importantísimo porque nos va a ayudar a resolver todos los ejercicios que siguen y bueno, con esto ya estaríamos terminando. Bueno, chicos, nos vemos la próxima y ya la próxima terminamos todo lo del límite.